He estado saliendo con James durante 7 años, y nunca ha querido casarse conmigo. Pensé que era porque estaba económicamente apretado y no quería que yo sufriera. Hasta que llegó el Festival del Bote del Dragón, cuando tuve que cubrir un turno para mi primera cirugía. James firmó el consentimiento quirúrgico como yerno de la paciente. No lloré ni hice una escena. Después de la cirugía, bloqueé todos los contactos de James. Se desesperó y me esperó fuera del hospital al salir del trabajo. Miranda, es un matrimonio de conveniencia. Estoy con ella solo para obtener su dinero y comprar una casa para casarme contigo. Tú eres a quien siempre he amado. Capítulo 1. Había estado saliendo con James durante 7 años, y cada vez que mencionaba el matrimonio, él cambiaba de tema. Pensaba que se sentía económicamente limitado y no quería que yo pasara por eso. Así que esperaba ahorrar más dinero antes de casarse conmigo, para aliviar su carga. Justo antes del Festival del Bote del Dragón, usé en secreto mis ahorros para comprar una casa, planeando sorprenderlo en nuestro aniversario. Pero recibí una llamada urgente del hospital para cubrir un turno. Cuando llamé a James para explicarle, no podía decir si era solo mi imaginación, aunque exteriormente se quejaba de que había roto nuestros planes. Su tono parecía más un suspiro de alivio. No le di mucha importancia. Después de cambiarme y ponerme la bata quirúrgica, me dirigí a la sala de operaciones para prepararme. Doctora, el paciente tuvo un accidente de tráfico y tiene múltiples fracturas. Todos los demás cirujanos están completamente ocupados. Está bien, lo entiendo. ¿El paciente ya ha llegado? Sí, ya ha llegado y lo están trayendo. De acuerdo. Iré a ver a la familia para firmar los formularios de consentimiento. Entré en la sala de consulta preoperatoria y presioné el botón para llamar a la familia. No pasó mucho tiempo antes de que el familiar entrara y se sentara. Terminé de revisar el expediente del paciente y finalmente levanté la vista, solo para encontrarme con que el familiar era James. ¿Eres el familiar del paciente? Como llevaba puesto un gorro y una mascarilla, James claramente no me reconoció. Sí, soy su yerno. Capítulo 2. Pensé que había oído mal, así que volví a preguntar, pero la respuesta fue la misma. Mi mano se apretó inconscientemente alrededor del formulario de consentimiento, y mi corazón se sintió pesado y sofocado. Doctora, doctora. La voz de James me devolvió a la realidad. Miré al hombre frente a mí, aquel que debería ser el más familiar para mí, pero que ahora se sentía como un completo extraño. Luego, eché un vistazo al expediente del paciente y tomé una respiración profunda. Los riesgos de la cirugía están todos aquí. Revísalos. Si todo está bien, firma el formulario para que pueda proceder con la cirugía. James tomó el formulario y lo revisó detenidamente. Lo observé firmar, y luego su rostro cambió al leer el documento. Cirujana Miranda, ¿eres Miranda? Levantó la cabeza bruscamente, mirándome incrédulo. Le arrebaté el formulario de consentimiento de las manos, con una voz fría, completamente diferente a mi tono habitual. Sí, espera afuera, por favor. Después de la cirugía llevaremos al paciente directamente a la habitación. Me di la vuelta y me fui, con James gritándome para que escuchara su explicación, pero no tenía la menor intención de detenerme, reprimiendo la decepción, la tristeza y la incredulidad en mi corazón. Completé la cirugía con calma y ayudé a las enfermeras a llevar al paciente de regreso a la habitación. Aunque no quería volver a ver a James, tenía que informar a la familia sobre los cuidados postoperatorios. Por suerte, esta vez James no estaba. En su lugar, conocí a la hija de la paciente, la esposa nominal de James. Capítulo 3. La mujer era muy hermosa, completamente diferente a mi estilo. Se veía de inmediato que tenía una personalidad atrevida y extravagante. Entonces, ¿esta era la razón por la que James nunca quiso casarse conmigo? Pensar en nuestra relación de 7 años me hizo sentir como si alguien me estuviera apretando el corazón. Me obligué a ignorar la incomodidad y rápidamente le di las instrucciones postoperatorias. Gira la cabeza. No uses almohada durante 6 horas para evitar atragantarse si vomita. Llámame si ocurre algo. Antes de que pudiera responder, salí corriendo de la habitación. Quería escapar de todo lo que me recordara a James. Pedí medio día libre en el hospital y regresé al apartamento donde James y yo habíamos vivido juntos. Las paredes seguían llenas de fotos nuestras. El baño, el dormitorio, todo mostraba las huellas de nuestra vida en común. Mis ojos ardían, pero no salieron lágrimas. 7 años de amor terminaron en ese momento. El momento en que descubrí que James se había casado en secreto con otra persona. Nos habíamos separado y vuelto a juntar muchas veces, pero nunca me había sentido tan decepcionada como esta vez. James, hemos terminado para siempre. Capítulo 4. El apartamento lo había alquilado James. Rápidamente empaqué mis cosas y le envié un mensaje a James. Le dije que no quería nada más, que podía hacer lo que quisiera con el resto. Luego, bloqueé todos sus contactos y,
Con mi equipaje, me dirigí a la nueva casa que había comprado. El trabajo en el hospital me mantenía tan ocupada que no tenía tiempo para enfrentar mis sentimientos sobre la ruptura. Solo podía fingir que nada había pasado y seguir trabajando. El suegro de James parecía estar recuperándose bien después de la cirugía, gracias a su buena salud. Para evitar más contacto con James, quise transferir el caso a otro médico, pero cuando los demás doctores escucharon el nombre del paciente, todos sacudieron la cabeza y se negaron. Miranda, no es que no queramos ayudarte, pero esta familia es demasiado problemática. No queremos meternos en eso. Al ver sus reacciones, no podía obligarlos, así que no tuve más remedio que seguir a cargo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera lo que querían decir con problemáticas. La esposa de James, Alice, irrumpió directamente en la oficina del médico, tirándome del asiento. Matasanos, la cara de mi padre se está poniendo morada. ¿Hiciste mal la cirugía? ¿Cara morada? Al escucharla, no me molesté en confrontar su actitud grosera. Me solté de su agarre y corrí inmediatamente a la habitación con la enfermera. La escena que vi me hizo hervir la sangre. Estaba tan enojada que me dolía la cabeza. Después de resolver la situación, apenas tuve tiempo de respirar cuando Alice volvió a abalanzarse sobre mí. ¿Qué le hiciste a mi padre otra vez? Te lo advierto, si le pasa algo. Antes de que pudiera terminar su frase, la frustración me ganó, y la abofeteé. ¿Te dije o no que no usaras almohada? ¿Te dije o no que mantuvieran su cabeza girada? Casi se asfixia con su propio vómito. Si le hubiera pasado algo, ¿sería culpa tuya o mía? He tratado con familiares desobedientes antes, pero nunca con alguien tan imprudente. Y para colmo, esta mujer era la esposa de mi novio. Con eso en mente, era imposible mantenerme tranquila. Alice estaba a punto de replicar cuando James apartó a la multitud y entró apresuradamente. La mujer que antes era dominante se transformó instantáneamente en una damisela en apuros. Se lanzó a los brazos de James, llorando: cariño, esta doctora Matasanos me pegó. 7 años. A excepción del inicio de nuestra relación, James nunca me consoló cuando lloraba, pero ahora, aquí estaba, limpiando frenéticamente las lágrimas de Alice. El cuidar o no es algo que no se puede fingir. Sonreí con amargura, sin querer seguir enredándome con esta gente, y me di la vuelta para irme. Miranda, espera. Una voz familiar me hizo detenerme en seco. Me di la vuelta. Sé que tienes problemas conmigo, pero Alice es inocente. No deberías haberle pegado. ¿Perdón? Miranda, ya rompimos. Ahora Alice es mi esposa. Espero que, como doctora, puedas mantener la profesionalidad y no traer tus emociones personales al trabajo. La multitud murmuraba a nuestro alrededor, y mis colegas, los médicos y enfermeras, me miraban con extrañeza. Estaba furiosa y atónita. No podía creer que el mismo James que antes de la cirugía quería explicarse ahora estuviera diciendo estas cosas frente a Alice. Quería argumentar, pero no importaba lo que dijera. Siempre quedaría mal. Mientras pensaba en cómo responder, alguien se acercó detrás de mí y me rodeó los hombros con un brazo. Instintivamente, quise apartarme, pero el hombre me susurró al oído: te ayudo. Inmediatamente bajé la guardia y dejé que siguiera adelante. Capítulo 5. James vio al hombre tan cerca de mí, en una posición tan íntima. Su expresión cambió, y fue el primero en hablar. ¿Quién eres? Oh, olvidé presentarme. Soy Luis, el prometido de Miranda. Luis era medio cabeza más alto que James, vestido con un traje negro, con una nariz afilada y rasgos apuestos. Su apariencia supera con creces la de James. Con la aparición de Luis y su declaración de ser mi prometido, naturalmente, nadie creería que seguiría involucrada con James. Los rumores se disiparon por sí solos, aunque Alice y James intentaron seguir discutiendo. Pero cuando el anciano se despertó, estaban demasiado ocupados cuidándolo como para prestar atención a otra cosa. Aproveché la oportunidad para irme. Una vez que llegamos a un rincón tranquilo, sacudí el brazo de Luis. Gracias por eso. Después de agradecerle, estaba a punto de irme, pero Luis me agarró del brazo. Esa gratitud fue bastante superficial, ¿no crees? Entonces, ¿qué quieres? Invítame a cenar esta noche. Después de pensarlo un momento, no encontré razón para negarme, así que asentí. Intercambiamos números de contacto y volví a la oficina, solo para recibir una notificación del hospital pidiéndome que tomara una licencia temporal. Miranda, sabemos que no fue tu culpa, pero golpeaste a un familiar del paciente y el impacto no es bueno. Tómate unos días libres. Tu salario seguirá igual. De acuerdo. La verdad es que he estado abrumada con cirugías este año, con todas mis vacaciones ocupadas. Este descanso era justo lo que necesitaba. Fui a casa. Me puse un vestido de flores y me apliqué un maquillaje ligero. Justo cuando terminé de arreglarme, recibí una llamada de Luis.
Hola, estoy abajo. No te apresures. Tómate tu tiempo. Su voz era suave, como si hablara con alguien que le gustaba. Negué con la cabeza para mí misma, pensando, aquí hay otro mujeriego, mejor no involucrarse. Luis me llevó a un restaurante de moda que había abierto recientemente. Había mucha gente, así que elegimos un reservado en la parte trasera. Antes de sentarme, Luis usó una toallita húmeda para limpiar mi silla y la mesa. Luego pidió agua caliente al camarero y hábilmente esterilizó los cuencos y los palillos para mí. A pesar de parecer un niño rico mimado, hizo todas estas cosas de manera natural. Has debido tener más de unas cuantas novias, ¿verdad? No pude evitar comentar. Ser su novia, aunque no estuviera completamente comprometida, al menos haría que una se sintiera cómoda con tanta atención a los detalles. A diferencia de mí, después de 7 años de relación, excepto el primer año cuando James me estaba conquistando y los primeros 6 meses que estuvimos juntos, nunca volví a experimentar que me cuidaran así. Siempre fui yo quien cuidaba de James. Incluso rechacé una oferta de trabajo en un hospital en mi ciudad natal. Me mudé a más de 1000 kilómetros a una ciudad donde no conocía a nadie, y trabajé duro para construir una vida aquí. Una vez que nos mudamos juntos, lo hice todo. No importaba lo ocupada que estuviera. Siempre preparaba algo especial para James cuando llegaba a casa. Y al final, lo que recibí fue enterarme de que se había casado en secreto con otra persona. Solo ahora me doy cuenta de que, si el amor no es correspondido, debería terminarse pronto. Así evitarás lastimarte al final. Los platos ya estaban servidos, y Luis, mientras ponía un trozo de carne en mi cuenco, me miró de reojo. Te equivocas, hermana. Nunca he tenido novia. Capítulo 6. Me quedé helada por un momento, sin entender cómo alguien que nunca había tenido una relación podía ser tan atento y cariñoso. Al notar mi confusión, Luis se rió suavemente. Lo muestran todo el tiempo en las telenovelas. Hermana, cualquiera con un poco de intención puede aprender. Había un matiz en sus palabras, como si se burlara de que no me hubiera dado cuenta de que James siempre había sido indiferente. Bajé la cabeza y comí unos bocados. Aprendí todo esto solo para ti, hermana. ¿Qué dijiste? Las palabras de Luis me sorprendieron tanto que no tragué bien la comida y comencé a atragantarme. Se levantó rápidamente, me ofreció agua y me dio unas palmaditas en la espalda. Tranquila, hermana, aunque pedí todo lo que te gusta, no tienes que comer tan rápido. Al escuchar lo que dijo, finalmente miré con más atención los platos en la mesa. Realmente eran todos mis favoritos, pero Luis no me había dejado pedir. ¿Cómo sabía lo que me gustaba? Tú. Ambos comenzamos a hablar al mismo tiempo. Sonreí y le indiqué a Luis que hablara primero. ¿De verdad me has olvidado, hermana? Capítulo 7. Sus ojos mostraban tristeza, y una oleada de culpa me invadió. Busqué en mi memoria, pero por más que lo intentaba, no podía recordar haberlo conocido antes. Luis, ¿quizás te has confundido de persona? En cuanto lo dije, una sombra de tristeza cruzó los ojos de Luis antes de que volviera a su actitud habitual. Con el aspecto que tenía en aquel entonces, no es de extrañar que no me reconozcas, aunque decía que no le importaba. Luis claramente estaba desanimado durante el resto de la comida. Yo también me sentía un poco culpable. Después de cenar, Luis me ofreció llevarme a casa. Cuando llegamos, desabroché mi cinturón de seguridad, lista para darle las gracias y salir del auto, pero de repente se inclinó hacia mí. Su cara estaba tan cerca, a apenas 1 centímetro de distancia. Pude sentir su respiración cálida. ¿No me vas a invitar a subir, hermana? Debería haberme negado, pero al mirar su rostro y la nerviosidad en sus ojos, simplemente no pude decir que no. Si James pudo traicionar tan fácilmente nuestra relación de 7 años, ¿por qué no podría yo soltarme y empezar de nuevo? Además, este hombre frente a mí, aparte de ser un poco más joven, era guapo, amable y mejor que James en todos los aspectos. Con ese pensamiento, me incliné hacia adelante y mis labios rozaron suavemente su mejilla. ¿Estás seguro de que quieres subir? No me responsabilizaré de lo que ocurra. Con esos pensamientos, hermana, estaría más que feliz. Dicho esto, Luis me besó. Su torpe técnica al besar confirmó lo que había dicho antes. Realmente nunca había tenido una relación. Capítulo 8. Tan pronto como abrí la puerta, Luis me besó con urgencia. Ni siquiera habíamos recuperado el aliento después de subir las escaleras, cuando ya me estaba besando con tanta fuerza que casi me quedé sin aire. Después de un buen rato, Luis finalmente se detuvo, con los ojos llenos de emociones encontradas. Si te arrepientes ahora, aún estás a tiempo. ¿No debería preguntarte eso a ti? Si te arrepientes ahora, aún puedo dejarte ir. Si no, antes de que pudiera terminar, Luis me silenció con otro beso apasionado. Ya no había vuelta atrás. Después, Luis se inclinó,
Besó mis labios y secó las lágrimas de las comisuras de mis ojos. No llores, te cuidaré bien. Capítulo 9. Nuestra primera noche fue larga. El dolor físico y emocional, junto con el agotamiento, me sumieron en un sueño profundo. Cuando desperté, la cama ya había perdido el calor del cuerpo de Luis. Sentí una leve punzada en el corazón, pero luego me recordé a mí misma que esto era solo un capricho pasajero y que incluso había dicho que no me haría responsable de nada. Era normal que Luis se hubiera ido, con el cuerpo adolorido. Me levanté de la cama y me dispuse a tirar las sábanas manchadas en la lavadora cuando unas manos me detuvieron. Luis, ¿no te fuiste? Por supuesto que no. Ya hemos dormido juntos. Hermana, ahora tienes que hacerte responsable de mí. La luz del sol entraba por la ventana, haciendo que el perfil de Luis pareciera brillar. Lo miré, sin poder reaccionar por un largo momento. Tal vez esto era de lo que hablaban mis amigas cuando se referían a los chicos jóvenes como cachorritos, verdaderamente irresistibles. A pesar de haber dicho que no me haría responsable de lo que sucediera, me encontré asintiendo casi sin darme cuenta. Pero después del desayuno, cuando Luis me llevó de vuelta a la cama y sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo nuevamente, me arrepentí. Aún es temprano. ¿Vamos una vez más? No. Me negué con firmeza, pero parecía que Luis no me escuchaba y continuó con lo que estaba haciendo. Mi resistencia fue inútil. Después de otra ronda, yacía sin fuerzas en sus brazos. Él acariciaba suavemente mi cabello y besaba el lugar detrás de mi oreja. Por fin eres mía. Sus palabras estaban llenas de la alegría de alguien que había deseado algo durante años y finalmente lo consiguió, y en mi corazón sentí una profunda culpa. Luis debió confundirse con otra persona. Lo siento, Luis, solo te arrastré a esto por un impulso momentáneo. ¿Por qué te disculpas, hermana? Los ojos de Luis estaban llenos de preocupación mientras besaba las lágrimas que caían por las comisuras de mis ojos. Esto fue mutuo. No necesitas disculparte, pero no soy la persona que tienes en tu corazón. Por alguna razón, las lágrimas siguieron cayendo de mis ojos. Luis rápidamente se incorporó y suavemente secó mis lágrimas. Una vez que mis emociones se calmaron, habló con una expresión seria. Miranda, eres tú. Siempre has sido tú. Capítulo 10. Mi relación con Luis continuó así. Para mí, era solo un acuerdo entre dos adultos, cada uno obteniendo lo que necesitaba. Pero Luis claramente no lo veía de esa manera, viéndolo en serio que se tomaba nuestra relación. No tenía el valor de romperle las ilusiones, así que lo dejé estar. Después de una semana de descanso, recibí una llamada del hospital pidiéndome que regresara a trabajar. Luis me llevó en coche. Tan pronto como bajé del auto, vi a James parado en la entrada de la clínica, sosteniendo un montón de equipaje. En cuanto me vio, dejó sus cosas y caminó rápidamente hacia mí, pero no tenía la menor intención de reconocerlo. Cuando llegó a mi lado, ni siquiera le dirigí una mirada. Pasé junto a él sin detenerme. Miranda, detente. Mientras hablaba, James dio unos pasos corriendo y me agarró del brazo. Lo aparté con impaciencia. ¿Qué quieres? Miranda. Ha pasado una semana. ¿No crees que ya es suficiente? Ya basta de este drama. ¿Drama? No pude evitar reírme de la rabia. Hemos estado juntos 7 años, y te casaste a mis espaldas con otra persona. ¿Y dices que soy yo la que está haciendo un drama? El rostro de James se congeló por un momento. Luego puso una expresión de lástima. Miranda, después de tantos años juntos, pensé que me entendías. ¿Entenderte, James? ¿Cómo no me di cuenta antes de lo descarado que eres? Cuando estábamos juntos, pensaba que estaba bien, aparte de no ser lo suficientemente considerado. Ahora que lo he dejado, puedo ver lo realmente horrible que es. James todavía me estaba agarrando la mano, a punto de decir algo, cuando miró detrás de mí, soltando mi mano de inmediato y corriendo hacia adelante. Alice, por fin bajaste. Vámonos a casa. El mismo hombre que hace un segundo me pedía que lo entendiera, ahora pasaba junto a mí con el brazo alrededor de otra mujer, sin siquiera mirarme. Mirando la escena, no pude evitar sentir que mis 7 años de dedicación habían sido en vano. Vaya, ¿no es esa la doctora que operó a mi papá? Alice se detuvo en seco y me miró. Yo la miré de vuelta, curiosa por ver qué estaba planeando esta vez. Aunque estábamos en la entrada del hospital y debía cuidar las apariencias, no iba a dejar que me pisoteara. Para mi sorpresa, la actitud de Alice fue completamente diferente esta vez. Lo siento, doctora, antes estaba demasiado emocional. ¿Y tu prometido? ¿Por qué no está contigo esta vez? Antes de que pudiera sorprenderme por su cambio repentino, su siguiente frase reveló sus verdaderas intenciones. Mirando a James a su lado, furioso pero demasiado cobarde para hablar, no pude evitar reírme. Acaba de irse. Si quieres, te los puedo presentar en algún momento, le dije amablemente.
Luego agregué con un tono más afilado, pero Alice, estar siempre pendiente de los novios de otras personas no es un buen hábito. Las caras que pusieron, como si hubieran comido algo desagradable, me dieron una satisfacción inmensa. Me eché la bolsa al hombro y entré en el hospital, ignorando los gritos agudos de Alice desde atrás. Capítulo 11. En mi primer día de vuelta al trabajo, no estaba muy ocupada. Justo después del almuerzo, Luis me llamó. ¿Por qué no te saltas el trabajo? Quiero llevarte a un lugar especial esta noche. ¿Esta noche? Todavía es temprano. ¿A qué viene la prisa? Estaba confundida. Vamos, empieza a prepararte. Ya estoy abajo. Por cierto, sacudí la cabeza con una sonrisa y, tras avisar a mi compañero, me cambié y me fui. Luis me llevó a un centro comercial, me guió directamente al último piso, donde estaba la boutique de vestidos, y escogió varios trajes para que me los probara. Estos son similares a tu estilo habitual. Adelante, pruébatelos. Estaba a punto de negarme, pero al ver su mirada esperanzada, no pude decir que no. Recordé lo que una vez me dijo una amiga: es imposible resistirse a las peticiones de un chico como un cachorrito. Sí, tenía razón. Al final, bajo la insistencia de Luis, elegí un vestido negro con una larga cola. Lo combiné con un labial rojo intenso para hacer juego. Mirando a la persona en el espejo, apenas podía creer que era yo. Antes, siempre estaba demasiado ocupada con el trabajo como para prestarle atención a mi apariencia. A lo mucho aplicaba un maquillaje ligero. Cuando ahorraba un poco de dinero, no podía permitirme gastar en ropa cara. Siempre enfocada en comprar una casa y casarme con James lo antes posible. Si no fuera por estar con Luis, si no fuera por él llevándome aquí, no podría imaginar que pudiera verme tan hermosa. Luis despidió a la maquilladora y me abrazó por detrás. Viéndote así, casi no quiero llevarte a ningún lado. El deseo en su voz era tan evidente. Sus labios se movieron de mi oreja hacia mi boca, y rápidamente aparté la cara. No, arruinarás mi maquillaje. Se detuvo por un momento, pero su respiración solo se volvió más pesada. Un mal presentimiento me invadió. Aún tenemos tiempo antes de esta noche. ¿Qué tal si? Él rozó suavemente mi lóbulo con los dientes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi voz se debilitó. No, aquí hay demasiada gente. Ya los mandé a casa, y la tienda está cerrada. Hermana, no te preocupes. Antes de que pudiera replicar, Luis me silenció con un beso. Su beso ardiente e intenso me dejó sin fuerzas en el sofá, incapaz de resistir sus movimientos. Mientras se movía, me susurraba al oído: te amo, nunca me dejes. Volví a caer dormida, agotada y abrumada por el placer. Cuando desperté, sentí que alguien dibujaba en mi rostro. Sobresaltada, abrí los ojos para ver la cara de Luis, cercana y ampliada frente a mí. No te preocupes, soy yo. Solo arreglaremos tu maquillaje y nos iremos. El desastre en el suelo ya había sido limpiado y mi maquillaje estaba tan impecable como antes del ejercicio. La única diferencia era el vestido que llevaba puesto. Notando mi confusión, Luis habló: no te preocupes, yo lo recogí todo. Nadie más entró. El vestido se rasgó, así que te conseguí otro. Al ver el montón de vestidos rotos en la esquina, murmuré con un poco de tristeza: qué lástima, eran tan caros. No son caros. No valen ni una fracción de lo que vales tú, dijo Luis, deteniendo lo que estaba haciendo para arrodillarse y ayudarme a ponerme un par de tacones preparados. Después de tantos años con James, nunca me habían tratado con tanta atención y ternura. Luis, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Luis se sentó a mi lado y me abrazó con suavidad. Porque lo vales, Miranda. Era la primera vez que pronunciaba mi nombre, y me confirmó que no era el reemplazo de nadie. Luis realmente se preocupaba por mí, me quería a mí. Capítulo 12. Esa noche, Luis me llevó a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Llegamos tarde, y tan pronto como entramos, todas las miradas se fijaron en nosotros. Vaya, ¿en serio has traído acompañante? Eso sí que es raro, dijo el cumpleañero, saludando a Luis con un abrazo y luego asintiendo hacia mí. Sí, mi prometida, Miranda. Escuchar la presentación de Luis me sorprendió por un momento, pero no lo contradije. Su amigo dijo: hola, me llamo Leo. Después de asentir con la cabeza en señal de saludo, seguí a Luis mientras saludaba al resto de sus amigos antes de sentarnos en una esquina. Rara vez uso tacones, y después de un rato mis tobillos ya estaban molestos. Luis lo notó y se arrodilló para darme un masaje en los pies. Mi cara se sonrojó de inmediato, y sentí las miradas curiosas de las personas a nuestro alrededor. No me atreví a levantar la cabeza. Le susurré a Luis: está bien, levántate. Él vio mi expresión y se rió suavemente. Luego se levantó y me dio un beso rápido y cariñoso en los labios, tratando de mantener la compostura. Bajé la cabeza y me distraje con el móvil, finalmente logrando ignorar las miradas.
Poco después, estalló un alboroto a nuestro alrededor. Seguí la mirada de todos. James y Alice. ¿Qué hacían aquí? James estaba tirado en el suelo, y Alice estaba a su lado llorando. Miré a Luis, y él entendió de inmediato. Después de preguntar a la gente, volvió a mí. Ese tipo se cayó de la tarima. Luis ni siquiera usó el nombre de James, refiriéndose a él como ese tipo. Su expresión de celos me hizo reír. Hermana, no estarás preocupada por él, ¿verdad? Claro que no, Luis. Soy del tipo que guarda rencor. Al escuchar eso, Luis soltó un suspiro de alivio, tomó mi mano y me llevó con él. Leo se acercó a nosotros y explicó, parece que está bastante herido. Ya llamé a la ambulancia. TCH. Qué manera de arruinar un cumpleaños. Leo sonaba molesto, y Luis le dio unas palmaditas en la espalda para consolarlo. Alice escuchó la voz de Luis y de inmediato lo miró. ¿Puedes ayudarme? Su apariencia lastimera podría haber conmovido a cualquiera, si no supiera ya su verdadera naturaleza. Al ver que Luis la ignoraba, Alice se acercó a él y le agarró de la manga. El rostro de Luis se oscureció al instante. Suéltame. Luis la apartó bruscamente. Luego, con desagrado, se quitó la chaqueta y la tiró al suelo. Miré a Luis, luego a James tirado en el suelo, y no pude evitar sentir una oleada de emociones. Luis mantenía la distancia con otras mujeres para no ponerme celosa. Y James, el hombre al que había amado durante 7 años, se casó con otra a mis espaldas. La elección entre ellos había sido obvia desde hacía mucho tiempo. Con ese pensamiento, me acerqué a James. Capítulo 13. Miranda. La voz de Luis sonaba ansiosa. Le sonreí. Luis, soy doctora. Él entendió, y la inquietud en su rostro se desvaneció, volviendo a su expresión habitual y tranquila. Me agaché junto a James y examiné su brazo, que estaba doblado de manera antinatural. No estaba roto. Probablemente solo estaba dislocado. Después de revisar un par de veces, agarré su brazo y, con un movimiento rápido, lo recolocé en su sitio. James gritó, luego movió el brazo con incredulidad. Estoy bien, Miranda, gracias. Sabía que eras la mejor. James intentó abrazarme, sin importarle que su esposa aún estuviera allí. A diferencia de esa mujer malvada, cuando me iba a caer, me usó como cojín. Luis se interpuso frente a mí, deteniendo a James en seco. Y en ese momento, entendí lo que acababa de pasar. Viendo los ojos de James llenos de amor y gratitud, como si aún estuviéramos juntos, salí de detrás de Luis. James, lo has malentendido. Te ayudé solo porque soy doctora. La fiesta de cumpleaños de Leo duró hasta pasadas las 10 de la noche, y yo me sentía cansada, así que Luis y yo nos fuimos temprano. Mientras tanto, James y Alice siguieron discutiendo, arruinando el ánimo de Leo, y finalmente los echaron. Los amigos de Luis mencionaron que incluso llegaron a pelearse físicamente, gritando que se divorciarían al día siguiente. Yo solo sonreí y no dije nada. Lo que pasara con ellos ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 14. Después de un mes de estar con Luis, en un fin de semana libre, Luis me llevó a la playa. Alquiló toda una isla para proponerme matrimonio. Hubo fuegos artificiales que duraron hasta medianoche. Frente a familiares y amigos, me puse el anillo y abracé mi futuro. Él estaba tan feliz como un niño. Al día siguiente, fuimos al registro civil y obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. No fue hasta que revisé su registro familiar que finalmente entendí el origen de sus sentimientos por mí. Luis solía llamarse Lucas. Con razón sentí una sensación de familiaridad la primera vez que nos conocimos. Con razón sentí la misma familiaridad cuando conocí a sus padres. Resulta que nos habíamos visto hace 5 años. Capítulo 15. La primera cirugía que realicé, mi primer paciente, fue Lucas. En ese momento, Luis había tenido un accidente automovilístico, y su rostro estaba completamente vendado. La cirugía que hice fue para su fractura de pierna. Después de la operación, hubo un momento en que no podía ponerse de pie debido al trauma. Yo estuve a su lado todo el tiempo, ayudándole con la rehabilitación y animándole. Él fue testigo del comienzo de mi carrera como doctora, y yo le di el valor para salir de las sombras. Resulta que nuestras vidas se cruzaron mucho antes de lo que me di cuenta. Mirando al hombre a mi lado ahora, todavía podía ver rastros de ese estudiante universitario de entonces. Y dime, ¿cómo se le ocurrió a tu papá el nombre Lucas? Bromeé, pero a él no le molestó en absoluto, y me acarició el cabello con cariño. Le gustaba el nombre, así que así me llamó. Pero después del accidente de coche, dijo que no era de buena suerte, así que lo cambió a Luis. Curiosamente, antes de cambiarme el nombre, siempre me pasaban pequeños accidentes, pero después de cambiarlo, nunca volvió a pasar nada. Mi papá dice que es por el cambio de nombre, pero yo creo que es porque te conocí a ti. Hermana, tú me diste una nueva vida.
No, Luis, tú me diste un nuevo futuro. Me hiciste creer que yo también merezco ser amada tan profundamente. Capítulo 16. En el apartamento que Miranda una vez compartió con James, él estaba colapsado junto a la cama, con botellas vacías esparcidas por el suelo. Estaba borracho, murmurando continuamente, Miranda, Miranda. La razón por la que se casó con Alice en ese momento fue porque Alice le prometió que podrían divorciarse después de 6 meses y que le daría 1 millón como compensación por esos 6 meses. En ese entonces, aún tenía sentimientos por Miranda, pero la idea de $1 millón lo hizo decidir casarse en secreto con Alice. Después de casarse con Alice, su belleza, su disposición para arreglarse y sus ocasionales gestos de vulnerabilidad lo atrajeron. Era completamente diferente de Miranda, que siempre se vestía con sencillez y casi nunca se maquillaba. Sin darse cuenta, se sintió atraído por Alice y empezó a gustarle, pero no podía dejar atrás los 7 años con Miranda. Pensó que podría tener a ambas, 2 mujeres, mientras no lo descubrieran. No fue hasta la cirugía de su suegro que vio el nombre de la doctora a cargo. En ese momento, su primer pensamiento fue intentar recuperar a Miranda, pero cuando surgió un conflicto entre Miranda y Alice, después de sopesar las opciones, eligió proteger primero a Alice. Frente a 7 años de amor y dinero, solo le tomó un momento elegir el dinero. Más tarde, al ver a Alice lanzándose una y otra vez a otros hombres, se dio cuenta de que ella nunca había tenido intenciones sinceras al casarse con él. Lo utilizó para resolver el problema de su padre presionándola para casarse, y luego quiso deshacerse de él de inmediato. Incluso lo usó como cojín cuando cayó. James finalmente despertó, se divorció de Alice, aunque no consiguió el dinero. Todavía tenía a Miranda, pero pasó medio mes, y sus mensajes quedaron sin respuesta, y sus llamadas nunca fueron contestadas. Miranda, ¿realmente ya no me quieres? James murmuraba, con lágrimas cayendo por su rostro. No, Miranda y yo tenemos años de historia. Solo está esperando que le pida perdón. En cuanto admita mis errores, volverá conmigo. Capítulo 17. Después de que Luis y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, estábamos a punto de salir a celebrar cuando recibí una llamada del hospital. Me necesitaban para una cirugía. Miré a Luis con disculpas, pero él no se molestó en absoluto. Miranda, te amo y también amo tu profesión, así que no tienes por qué sentirte culpable. Me llevó de vuelta al hospital y me esperó en el coche. Solo vino a buscarme cuando terminé la cirugía. Mis compañeros de trabajo me bromearon al verlo. Miranda, has hecho una buena elección esta vez. Este es mucho mejor que el anterior. Por supuesto, me reí, agarrando la mano de Luis mientras nos íbamos juntos. Mientras caminábamos hacia el vestíbulo del hospital, una figura apareció de repente, bloqueando el paso. James, vestido con un traje negro, su cabello claramente peinado con cuidado, pero las ojeras y el enrojecimiento en sus ojos eran imposibles de ocultar. Sostenía un ramo de rosas y se arrodilló inmediatamente frente a mí. Miranda, estuve con Alice solo para conseguir su dinero y comprar una casa para nosotros. Sé que estaba equivocado ahora. ¿Me perdonas? Antes de que pudiera responder, una mano tomó las flores y las arrojó a un basurero cercano. ¿Quién te crees para tirar mis flores? James se desesperó y se levantó, gritándole a Luis. Luis sonrió con desprecio. Hace tan solo unos días y ya no me reconoces. James, ¿eres Luis? Sí, Luis respondió, levantando nuestras manos entrelazadas, y los anillos de boda en nuestros dedos eran inconfundibles. James me miró con incredulidad, buscando una confirmación. Miranda, ¿tú podrías hacerte a un lado? No interrumpas mi cita con mi esposo. Gracias. Vi como el rostro de James se desplomó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero todo lo que sentí fue un breve momento de tristeza por los 7 años que compartimos. No había ninguna otra emoción. Ahora era la esposa de Luis y había dejado completamente atrás ese pasado. Capítulo 18. 3 años después de la boda, Luis y yo tuvimos una hija. Se veía exactamente igual a mí cuando era niña. Mis padres y los padres de Luis estaban felices, pasando todo el tiempo jugando con nuestra hija. Cuando estaba con James, nunca soñé con tener una vida así. No tuve que mudarme lejos, y mis padres seguían cerca. Luis hizo todo esto posible. Nuestra hija tiene una personalidad vivaz, completamente diferente a como era yo de niña. Luis pasa todo el día con ella, cumpliendo cada uno de sus deseos y malcriando sin parar. Pero siempre que le pregunta si quiere más a mamá o a ella, Luis siempre responde con firmeza, por supuesto, quiero más a tu mamá. Nadie es más importante que ella. No puedo evitar reírme cuando veo a nuestra hija haciendo pucheros de celos, parada a un lado. Estoy muy agradecida por haber estudiado medicina y aún más por haber conocido a Luis. Sin él, nunca tendría esta vida tan tranquila y feliz.
El verano que nuestra hija cumplió 4 años. Desapareció durante mediodía. Luis prácticamente buscó en toda la ciudad. No fue hasta la noche cuando regresó, sosteniendo un oso de peluche de fresa y saltando de alegría. Mamá, un hombre me llevó al parque de atracciones toda la tarde. Me compró muchas cosas ricas y juguetes divertidos. Luis y yo nos miramos confundidos. Y nuestra hija continuó, ese hombre te conoce. Mamá, dijo que lo sentía y que te había perdido. Papá, ¿qué quiso decir el hombre? Nuestra hija levantó la cabeza y le preguntó a Luis. Luis la levantó y me abrazó a mí también. No significa nada, cariño. Solo necesitas saber que somos una familia feliz juntos. Vale,